Las palabras de la Sulamita, aquí en el versículo 5, van dirigidas a las hijas de Jerusalén. Ella dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. En esta parábola de Cantares, las hijas de Jerusalén serían mujeres de la ciudad capital que acompañaban a Salomón cuando él estaba en algún viaje fuera de la ciudad. Eran mujeres con las que la Sulamita tendría cierta confianza para abrir su corazón y decirles lo que ella sentía. En la interpretación cristiana de esta parábola, las hijas de Jerusalén representan quizá a las personas que asisten a la iglesia y a quienes el creyente dirige la palabra con el fin de edificarlos en la fe. Esta interpretación se fundamenta sobre lo que Pablo escribe en Gálatas 4:26, cuando llama a la iglesia la Nueva Jerusalén. Y también tenemos en Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 2, la Nueva Jerusalén que baja del cielo, la novia de Cristo, que es la iglesia. Ahora, en esta parábola, tenemos que notar quizá una diferencia entre las doncellas en versículo 3, donde leemos, por eso las doncellas te aman, y las hijas de Jerusalén en el versículo 5. Ahora, de las doncellas, sabemos que representan mujeres cristianas, porque dice aquí, con razón te aman. Pero cuando la Sulamita habla a las hijas de Jerusalén, uno queda con cierta impresión que estas hijas de Jerusalén no tienen esa misma admiración o entendimiento de Salomón como las doncellas. Y en términos cristianos, representan personas que no aman al Señor de todo corazón, como los verdaderos creyentes, aunque tienen algún conocimiento de Él. Por eso, en esta parábola, las hijas de Jerusalén necesitan cierta instrucción acerca del amor de Salomón. Al igual que en la iglesia, encontramos muchas personas que necesitan cierta orientación acerca de la vida cristiana y el amor de Cristo para con nosotros. Ahora, entre estas hijas de Jerusalén, en la interpretación cristiana, podemos distinguir dos grupos diferentes. En primer lugar, aquellas personas que son débiles en la vida espiritual, porque recién se están formando, pero son dóciles, están dispuestas a aprender. Y esto veremos más adelante en el libro de Cantares, cómo las hijas de Jerusalén van aprendiendo de la Sulamita. Pero en segundo lugar, estas hijas de Jerusalén podrían representar personas en la iglesia que tienen años, pero están alejados del Señor, están fríos en su vida espiritual y son personas que necesitan leche espiritual, no un alimento sólido, porque francamente no están en condiciones de recibir un alimento sólido. Al igual que estas hijas de Jerusalén, que conocían a Salomón a la distancia, en la interpretación cristiana, representan personas en la iglesia que asisten, conocen algo del Señor, pero viven alejados de Él. Ahora, el comentarista James Durham, que escribe un comentario sobre Cantares, relaciona los personajes de Cantares con la triple división de creyentes que tenemos en 1 de Juan, el capítulo 2, versículos 12 al versículo 14. Si leemos ahí un momento, notemos aquí tres grupos de creyentes. 1 de Juan 2, versículo 12.
Os escribo a vosotros, hijitos. Ahí hay un grupo. Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres. Un segundo grupo. Porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. El tercer grupo. Porque habéis vencido al maligno. Y luego Juan repite las tres categorías. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Ahora, James Durham, en su comentario, dice que la sulamita representa a los padres espirituales, aquí en 1 de Juan capítulo 2. Son personas que conocen a Cristo profundamente, como notamos en versículos 13 y 14. Mientras que las doncellas de Cantares 1, versículo 3 y 4, son los jóvenes de 1 de Juan 2, que tienen un conocimiento, han crecido espiritualmente, pero no han madurado todavía como los padres. Entonces, las hijas de Jerusalén serían como los hijitos en 1 de Juan capítulo 3. Todavía tienen mucho que aprender. Y por eso la sulamita se dirige a estas mujeres hijas de Jerusalén a lo largo de este libro de Cantares con el fin de enseñarlas algunas cosas acerca de Salomón. Ahora, en este primer discurso, la sulamita procura corregir un concepto equivocado que las hijas de Jerusalén tenían en cuanto al amor de Salomón. Ella confiesa que es morena y piensa que las hijas de Jerusalén estarán en su mente pensando, Salomón jamás va a amar a esta mujer porque mira, es morena. Ella aquí reconoce, morena soy, oh hijas de Jerusalén. Pero enseguida quiere ayudarles a entender que el amor de Salomón es tal que no afecta lo que él siente para con ella. En la iglesia hay personas que tienen ideas equivocadas acerca del creyente, porque piensan que los hijos de Dios deben ser perfectos, que no deben tener ninguna mancha, porque si tienen alguna mancha, Dios jamás los va a amar. Pero los maduros en la fe, los padres en la fe, saben que eso no es cierto. Por eso reconocen abiertamente sus pecados e imperfecciones, pero saben que esas imperfecciones no afectan el amor de Cristo, porque Él se deleita en ellos a pesar de estas imperfecciones. Y la sulamita está queriendo orientar a las hijas de Jerusalén que, aunque ella es morena, tal es el amor de Salomón, que aun a pesar de esa imperfección en ella, Salomón todavía la ama. Ahora, la pregunta o la objeción implícita en la mente de las hijas de Jerusalén sería la siguiente. Mirando a la sulamita dirían, ¿acaso no estás exagerando, sulamita, al hablar del amor de Salomón? Porque mira tu piel, eres morena. ¿Cómo piensas que él te va a amar? Ahora la sulamita responde a esta objeción en el resto del versículo 5, cuando dice, soy codiciable, soy como las tiendas de seda, como las cortinas de Salomón. Ahora, al decir esto, la sulamita no está defendiéndose o justificándose, más bien está queriendo animar a otras personas que Salomón las podría valorar tal como son. Y en la interpretación cristiana sería,
un creyente animando a otras personas, diciendo, mira, aunque seas imperfecto, el Señor te ama tal como eres. Ahora, al dirigirse a las hijas de Jerusalén, como hemos comentado, la sulamita acepta que ella no es perfecta. Tampoco trata de disimular. Abiertamente reconoce, soy morena. No obstante, al mismo tiempo balancea lo que afirma con una salvedad, pero codiciable. Luego ella explica e ilustra su enseñanza con un ejemplo tomado de las carpas de Salomón. Versículo 5, como las tiendas de cedar, tiendas oscuras, como las cortinas de Salomón. Lo que está diciendo es que las carpas del rey de Salomón, cuando él estaba en el campo, esas carpas tenían una majestuosidad y belleza a pesar de ser confeccionadas de los cabellos negros de las cabras monteses. Por eso las cortinas de Salomón eran oscuras, como la piel de la sulamita. Pero lo que ella está diciendo es que el color negro no siempre es incompatible con la belleza. Aplicándolo al creyente, hay que reconocer, el creyente no es perfecto. Por un lado, tiene varias buenas cualidades, aunque todavía tiene aspectos negativos. Lo hermoso del amor de Cristo es que esos aspectos negativos no debilitan o extinguen el amor de Cristo. Él encuentra en el creyente algo codiciable, a pesar de elementos del pecado que todavía quedan en nosotros. Cristo nos ama no porque seamos perfectos, nos ama porque Él quiere efectuar cambios en nosotros. Él quiere perfeccionarnos hasta el día de nuestra redención, como dice Pablo en Filipenses 1, versículo 6. Ahora, ante esta muestra de amor del Señor, ¿cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Obviamente es el de vivir en tal manera que aun cuando las demás personas vean alguna debilidad, alguna flaqueza espiritual, queden impactados, no solo sabiendo que Cristo nos ama a pesar de esas debilidades, sino que queden impactadas reconociendo que nosotros mismos, consciente de nuestros pecados, disfrutamos mucho el amor del Señor. Sabemos que somos codiciables para Él, a pesar de algunas imperfecciones. Y claro, el creyente lo dice así, no para excusar su pecado o minimizar su pecado. El creyente anhela vivir así para animar a otros creyentes que quizás sienten que por sus pecados Cristo no los puede amar. Y el creyente quiere animar a esos creyentes, diciendo de sí mismos, es cierto, soy morena, soy imperfecto, pero a pesar de eso, tal es el amor del Señor, que somos codiciables para el Señor. Cuán importante es en las iglesias tener esta clase de ministerio de edificación y de aliento espiritual. Claro, nunca debemos minimizar el pecado y tampoco debemos jactarnos, pero qué importante es animar a otros, creyentes un poco débiles, diciendo, mira, yo también soy imperfecto, pero yo sé que Cristo me ama. Y aunque tú seas imperfecto, Cristo también te ama a ti. Vamos juntos a buscar más al Señor. Que Dios nos ayude a tener esa clase de ministerio de edificación
y de aliento espiritual, y cambiar esa tendencia tan negativa en la iglesia, en la cual en vez de reconocer nuestro propio pecado diciendo, morena soy, andamos señalando el pecado de otros. Morena eres. No hay que hacer eso. Hay que ser honestos de nuestras propias debilidades y sin embargo desarrollar una relación con el Señor en la que nos sentimos amados por Él y disfrutamos la relación con el Señor, para que otros que nos rodean, que también son conscientes de sus imperfecciones, puedan disfrutar una relación con el Señor en la cual Él nos ama tal como somos y al mismo tiempo va mejorando nuestra vida espiritual delante de Él. Padre, perdónanos cuando somos muy dados a criticar a otros, señalando pecados de otros y pretendiendo que somos unos santos nosotros. Cuando, Padre, el ejemplo de tu palabra de esta Sulamita es al revés, reconocer mi pecado y a pesar de eso animar a otros en la iglesia a buscar al Señor, indicando cuánto Él nos ama a pesar de nuestras imperfecciones y que juntos podemos disfrutar el amor del Señor y dejar que Él obre en nosotros, mejorándonos por su palabra y por su espíritu, para que podamos juntos madurar como creyentes en la iglesia. Ayúdanos, Padre, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.